Cuando escuché la risa irónica de Verónica al otro lado del teléfono, sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. «Ah, ya fuimos la semana pasada. Solo para la familia», dijo con ese tono condescendente que tanto me dolía. Yo había preguntado por las vacaciones de verano, esas vacaciones que yo misma había pagado con $56,000 de mis ahorros. $56,000 para que mi hijo Fernando, mi nuera Verónica y mis 2 nietos pudieran disfrutar de 2 semanas en ese resort de lujo en Cancún. Había reservado todo con meses de anticipación: las habitaciones con vista al mar, los tours privados, las cenas en restaurantes exclusivos. Todo perfecto. Todo planeado para crear recuerdos familiares inolvidables. Pero yo no estaba incluida en esos recuerdos. Ni siquiera me avisaron que ya habían ido. Simplemente me dejaron fuera, como si yo fuera una desconocida que había financiado las vacaciones de extraños. Mi nombre es Antonia y tengo 64 años. Soy viuda desde hace 8 años, cuando mi querido esposo Julio falleció dejándome sola, pero con una estabilidad económica que él siempre se aseguró de construir para mí. Julio era un hombre previsor, trabajador, honesto. Durante 40 años construimos juntos un patrimonio modesto pero sólido. Una casa pagada, ahorros bien invertidos, y la tranquilidad de saber que yo estaría bien cuando él ya no estuviera. Nunca imaginé que esa tranquilidad económica se convertiría en mi maldición, en el motivo por el cual mi propia familia me vería solamente como un banco ambulante, como una fuente inagotable de dinero sin sentimientos ni necesidades propias. Fernando es mi único hijo. Lo crié sola después de que Julio murió, aunque ya era un hombre adulto de 32 años cuando perdimos a su padre. Siempre fue un buen hijo, cariñoso, atento, respetuoso. O al menos eso creía hasta que se casó con Verónica hace 6 años. Desde el primer día, ella me miró diferente. No con el cariño de una nuera que quiere integrarse a la familia, sino con esos ojos calculadores que evaluaban cuánto podía sacarme. Recuerdo perfectamente el día de la boda. Yo pagué todo. El salón de eventos, la comida para 200 invitados, el fotógrafo profesional, el pastel de 5 pisos, la música en vivo, las flores importadas. Gasté $42,000 en esa boda porque quería que mi hijo fuera feliz, porque quería que comenzara su matrimonio sin deudas, sin preocupaciones financieras. Verónica eligió cada detalle, desde las servilletas de lino hasta el champán francés, siempre lo más caro, siempre lo más ostentoso. Y cuando le sugerí opciones más económicas, me miró como si la hubiera ofendido mortalmente. «Es mi boda, Antonia. Solo me casaré una vez en la vida», dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería manipularme. Después de la boda vinieron más peticiones. Necesitaban un apartamento más grande porque el de Fernando era muy pequeño. Les di el enganche de $280,000 para que compraran ese departamento en la zona exclusiva que Verónica tanto deseaba. «Es por los niños que tendremos, Antonia. Queremos criarlos en un buen vecindario», me explicó Fernando con ojos suplicantes. ¿Cómo podía negarme si se trataba de mis futuros nietos? Luego necesitaban un auto nuevo porque el viejo sedán de Fernando no era seguro para una familia. Les compré una camioneta de $45,000. Después vinieron los muebles para el apartamento, la televisión de pantalla gigante, los electrodomésticos de última generación. Cada vez que visitaba su casa veía el resultado de mi dinero, pero nunca una sonrisa genuina de agradecimiento, nunca un abrazo sincero, nunca una invitación a quedarme a cenar que no viniera acompañada de alguna nueva petición económica. Cuando nacieron mis nietos, mis hermosos nietos que adoro con todo mi corazón, la situación empeoró. Verónica dejó de trabajar. «Una madre debe estar con sus hijos», declaró, como si fuera una verdad absoluta e indiscutible. Fernando ganaba bien como ingeniero, pero aparentemente no lo suficiente para mantener el nivel de vida que Verónica consideraba apropiado. Entonces las llamadas se volvieron más frecuentes. La colegiatura de la escuela privada, $800 mensuales por cada niño. Las clases de natación, de piano, de inglés. La ropa de marca porque los niños no pueden ir a la escuela vestidos como pobres. Los juguetes educativos carísimos. Las fiestas de cumpleaños cada vez más elaboradas. Yo pagaba todo. Cada factura, cada capricho, cada demanda. Y lo hacía porque amaba a esos niños, porque quería que tuvieran oportunidades, porque una abuela hace sacrificios por sus nietos. Pero las vacaciones fueron diferentes.
Las vacaciones fueron el momento en que finalmente abrí los ojos y vi la verdad que había estado negando durante años. Había planeado ese viaje como una celebración familiar. Quería reunir a todos, crear esos momentos especiales que quedan en la memoria para siempre. Reservé una villa enorme con 5 habitaciones, una para cada pareja y los niños, y una para mí. Contraté servicios privados, pagué excursiones, dejé propinas generosas por adelantado. Estaba tan emocionada pensando en esas 2 semanas junto al mar con mi familia. Pero 3 días antes de la fecha de partida, Fernando me llamó con voz incómoda. Mamá, sobre el viaje. Verónica cree que sería mejor que solo fuéramos nosotros esta vez. Ya sabes, tiempo en familia, solo los 4. Tú entiendes, ¿verdad? No entendía nada. Pero como siempre, como toda mi vida, tragué mi dolor y dije que sí. Les dije que sí porque eso es lo que siempre hice. Decir que sí. Aceptar. Complacer. Sacrificarme. Durante toda mi vida aprendí que una buena madre, una buena esposa, una buena mujer, siempre pone a los demás primero. Julio me adoraba, me respetaba, me valoraba. Pero incluso con él, yo era la que cedía, la que adaptaba mis sueños a los suyos, la que posponía mis deseos para que él pudiera cumplir los de él. No me arrepiento de nada de lo que hice por Julio porque él me amaba genuinamente. Pero ahora veo que ese patrón de autoanulación que practiqué durante décadas se convirtió en mi forma de relacionarme con todos, incluido mi hijo y su esposa. Me volví invisible. Me convertí en una presencia que solo importaba cuando había que pagar algo. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que imaginé a mi familia disfrutando de las playas paradisíacas que yo había pagado, nadando en esas aguas cristalinas, cenando en los restaurantes gourmet del resort, riendo juntos bajo el sol del Caribe. 2 semanas en las que me quedé sola en mi casa, mirando las fotografías viejas de cuando Fernando era pequeño, de cuando Julio aún vivía, de cuando yo todavía era alguien importante en la vida de las personas que amaba. No recibí una sola llamada durante ese tiempo. Ni un mensaje de texto. Ni una fotografía compartida. Nada. Era como si yo no existiera para ellos excepto cuando necesitaban algo. Cuando finalmente reuní el valor para llamar y preguntar cómo había estado el viaje, escuché esa risa. Esa maldita risa irónica de Verónica que me hizo sentir tan pequeña, tan estúpida, tan patética. Ah, ya fuimos la semana pasada. Solo para la familia. Esas 6 palabras contenían tanto desprecio, tanta crueldad calculada. Ella sabía exactamente lo que estaba diciendo. Ella sabía que yo había pagado cada centavo de ese viaje. Ella sabía que yo había sido excluida deliberadamente. Y aún así, tuvo el descaro de reírse en mi cara, de dejarme claro que yo no era parte de su familia, que yo era solo la anciana tonta que firmaba los cheques. Colgué el teléfono con las manos temblando. Me senté en el sofá de la sala, ese sofá donde Julio y yo solíamos acurrucarnos a ver películas los domingos por la noche, y lloré. Lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposo. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de tristeza pura, eran lágrimas mezcladas con rabia, con humillación, con una sensación de traición tan profunda que me dolía físicamente el pecho. Había entregado todo. Mi dinero, mi tiempo, mi amor incondicional. Y todo lo que recibía a cambio era desprecio disfrazado de cortesía, manipulación envuelta en palabras dulces, explotación justificada con excusas sobre familia y nietos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta repasando mentalmente cada situación, cada petición, cada vez que había dicho sí cuando debía haber dicho no. Recordé la vez que Verónica necesitaba urgentemente $5,000 para un tratamiento estético porque una mujer debe cuidar su apariencia. Recordé cuando Fernando me pidió $15,000 para cubrir las tarjetas de crédito que habían llenado comprando cosas innecesarias. Recordé los $12,000 que gasté en la renovación completa de su cocina porque Verónica insistió en que los gabinetes viejos eran deprimentes. Recordé los $8,000 en ropa de diseñador para los niños, los $6,000 en equipos electrónicos, los $20,000 en aquel viaje a Europa que hicieron el año pasado, también financiado completamente por mí, y del cual tampoco fui invitada. Hice cálculos mentales esa noche. En 6 años de matrimonio, había gastado más de $500,000 en ellos. $500,000. Más de la mitad de todo lo que Julio había trabajado 40 años para dejar asegurado para mí. Y no era solo el dinero. Era el tiempo que pasaba haciendo mandados para ellos,
cuidando a los niños cuando a Verónica le daba la gana salir con sus amigas, cocinando comidas elaboradas para sus fiestas, limpiando su casa cuando estaban demasiado ocupados. Era mi energía, mi salud, mi vida entera girando alrededor de sus necesidades mientras las mías quedaban eternamente en segundo plano. Los días siguientes fueron extraños. No llamé a Fernando. No envié mensajes. No pregunté por los niños. Simplemente permanecí en silencio, procesando todo, sintiendo por primera vez en años algo que no sabía identificar. ¿Era enojo? ¿Era desilusión? ¿Era finalmente un despertar de mi propia dignidad aplastada? Berenice, mi vecina y amiga de toda la vida, notó que algo andaba mal. Vino a visitarme con pastelitos y café, como hacía cada semana, y me encontró sentada en el jardín, mirando la nada. «Antonia, ¿qué te pasa? Te ves terrible», me dijo con esa preocupación genuina que solo una verdadera amiga puede expresar. Y entonces, por primera vez, le conté todo. Le conté sobre las vacaciones, sobre el dinero, sobre años de sentirme usada y descartada. Berenice me escuchó en silencio, su rostro pasando de la sorpresa a la indignación. Cuando terminé de hablar, ella tomó mis manos entre las suyas y me dijo algo que nunca olvidaré. «Antonia, llevas años siendo su cajero automático. Y lo peor es que ni siquiera te dan las gracias. Es hora de que cierres ese banco». Tenía razón. Lo sabía en lo más profundo de mi ser. Pero decir no, poner límites, defender mi propio valor, eran cosas que nunca había aprendido a hacer. Fui educada en una generación donde las mujeres se sacrificaban sin quejas, donde ser buena significaba borrarte a ti misma por los demás. Cambiar ese patrón a los 64 años parecía imposible. Parecía aterrador. Pero la alternativa era peor. La alternativa era seguir siendo invisible, seguir siendo explotada, seguir entregando pedazos de mí misma hasta que no quedara nada. Pasaron semanas. Semanas de silencio. Fernando llamó un par de veces. Conversaciones superficiales sobre el clima y los niños, nunca mencionando las vacaciones, nunca preguntando cómo estaba yo realmente. Verónica no llamó ni una sola vez, lo cual era revelador. Ella solo me contactaba cuando necesitaba algo. Y finalmente, 2 meses después de aquella llamada humillante, mi teléfono sonó. Era Verónica. «Hola Antonia», dijo con esa voz falsamente alegre que usaba cuando estaba a punto de pedirme dinero. «El alquiler está atrasado. Ya envió el dinero la señora». La señora. Me llamó la señora. Como si yo fuera una empleada doméstica, como si fuera alguien contratado para servirles, como si mi único propósito en este mundo fuera transferir dinero a su cuenta bancaria cada vez que ella chasqueara los dedos. Sentí algo extraño en ese momento. No fue tristeza. No fue el dolor familiar al que me había acostumbrado. Fue algo nuevo, algo frío y cristalino que se instaló en mi pecho. Era claridad. Era la comprensión absoluta de que yo no significaba nada para esta mujer excepto una fuente de ingresos. Y en ese instante, en ese preciso segundo, algo cambió dentro de mí de forma irreversible. «Solo para la familia, ¿recuerdas?», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Mi voz sonó diferente. Sonó firme. Sonó como la voz de alguien que finalmente había encontrado su columna vertebral después de años de estar doblada bajo el peso de las expectativas ajenas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan denso que casi podía sentir la confusión de Verónica viajando a través de las ondas telefónicas. Ella no esperaba eso. Esperaba mi respuesta habitual, mi sumisión automática, mi «por supuesto, querida, ahora mismo te transfiero el dinero». «¿Qué dijiste?», preguntó finalmente. Su voz había perdido toda la dulzura fingida y ahora sonaba cortante, casi amenazante. «Dije que solo para la familia. Esas fueron tus palabras exactas cuando me excluiste de las vacaciones que yo pagué con $56,000 de mis ahorros. Así que ahora, el dinero que tengo también es solo para la familia. Mi familia. Yo». Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, pero por primera vez en años, no era miedo lo que sentía. Era poder. Era la sensación embriagadora de haberme defendido, de haber dicho basta, de haber puesto un límite claro y firme. 10 minutos después, Fernando llamó. Su voz sonaba tensa, molesta. «Mamá, ¿qué le dijiste a Verónica? Está muy alterada».
Dice que fuiste grosera con ella. Respiré profundamente. Le dije la verdad, Fernando. Le recordé que ustedes me excluyeron de unas vacaciones que yo pagué completamente. Y le informé que no voy a seguir siendo su cajero automático personal. Escuché cómo Fernando suspiraba con frustración. Mamá, no seas dramática. Sabes que Verónica pensó que te sentirías más cómoda quedándote en casa. A tu edad, tanto sol y tanto calor no es recomendable. A mi edad. Como si tener 64 años me convirtiera automáticamente en una inválida incapaz de disfrutar de unas vacaciones. Como si mi edad fuera una excusa válida para excluirme y luego esperar que siguiera pagando por todo sin quejarme. Fernando, tengo 64 años, no 90. Estoy perfectamente capaz de viajar. Pero no se trata de eso. Se trata de respeto. Se trata de que ustedes me han estado usando durante años y yo lo he permitido porque no quería causar problemas, porque quería ser la madre perfecta, la abuela perfecta. Pero ya no más. Usar. Mamá, eres parte de la familia. Las familias se ayudan entre sí. Su voz ahora sonaba defensiva, casi infantil. Ayudar es recíproco, hijo. Yo he dado y dado y dado durante 6 años. Más de $500,000. ¿Sabes cuánto es eso? Es más de la mitad de todo lo que tu padre trabajó para dejarme segura. ¿Y qué he recibido a cambio? Desprecio. Exclusión. Llamadas solo cuando necesitan dinero. Ni siquiera me invitan a cenar sin pedirme algo a cambio. Fernando se quedó callado. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. Finalmente habló, su voz más suave pero aún molesta. Si así te sientes, está bien. No tienes que darnos más dinero. Pero no nos trates como si fuéramos criminales. Verónica está ofendida. Los niños preguntan por qué la abuela ya no viene a visitarlos. Esa última parte dolió. Dolió porque sabía que era manipulación pura, usar a mis nietos como arma emocional, pero dolió de todas formas porque los amaba genuinamente. Pueden traer a los niños a visitarme cuando quieran, Fernando. Esta sigue siendo la casa de su abuela. Pero no voy a ir a su casa a limpiar, cocinar y cuidarlos mientras Verónica sale de compras con mis tarjetas de crédito. Y definitivamente no voy a seguir financiando un estilo de vida que ustedes no pueden costear por sí mismos. Hubo otro silencio largo. Luego Fernando dijo algo que me heló la sangre. Está bien, mamá. Si así quieres las cosas. Pero recuerda que la familia es importante. No querrás terminar sola en tu vejez. Era una amenaza velada. Estaba amenazándome con abandonarme, con alejar a mis nietos de mí, con dejarme sola si no seguía abriendo mi cartera cada vez que ellos extendieran la mano. Colgué sin responder. Me senté en mi cama, la cama que había compartido con Julio durante 40 años, y lloré de nuevo. Pero estas lágrimas eran diferentes a las de semanas atrás. Estas lágrimas eran de rabia, de impotencia, de la terrible comprensión de que mi propio hijo me estaba chantajeando emocionalmente. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierta pensando en todas las veces que había justificado su comportamiento, todas las excusas que había inventado para explicar por qué me trataban así. Están estresados con el trabajo, me decía a mí misma. Criar niños es difícil, me repetía. Verónica viene de una familia diferente, tiene otras expectativas, me convencía. Pero la verdad era mucho más simple y mucho más dolorosa. Me habían convertido en un objeto. Ya no era una madre, una abuela, una persona con sentimientos y necesidades. Era una fuente de recursos que debía mantenerse contenta lo suficiente para seguir dando, pero no tanto como para exigir reciprocidad o respeto. A la mañana siguiente, Berenice vino temprano. Traía café y pan dulce recién horneado. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me miró con esos ojos sabios que han visto demasiado en la vida. Cuéntame qué pasó, dijo simplemente. Y yo le conté todo. La llamada de Verónica, mi respuesta, la conversación con Fernando, la amenaza implícita de alejarme de mis nietos. Berenice escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. Cuando terminé, ella tomó mis manos y habló con una firmeza que no admitía discusión. Antonia, escúchame bien. Lo que están haciendo se llama abuso financiero. Y el chantaje emocional que Fernando usó anoche es manipulación pura.
Esto no va a terminar aquí. Cuando las personas han estado explotando a alguien durante años y de repente esa persona dice basta, no se rinden fácilmente. Van a intensificar. Van a tratar de hacerte sentir culpable, van a usar a los niños, van a inventar emergencias. Necesitas prepararte. ¿Prepararme para qué?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Para la guerra, Antonia. Porque eso es lo que esto va a ser. Una guerra por tu dinero y tu dignidad. Y necesitas armarte con más que solo buenas intenciones. Necesitas documentación, necesitas límites claros, y probablemente necesitas ayuda profesional. Berenice tenía razón. Lo sabía. Pero la idea de enfrentarme legalmente a mi propio hijo, de tener que defenderme como si fuera una extraña, me parecía surrealista y devastadora. Conozco a alguien, continuó Berenice. Un abogado que se especializa en casos de abuso financiero y explotación de personas mayores. Se llama Ramiro. Es buena gente, honesto, directo. Creo que deberías hablar con él, solo para saber cuáles son tus derechos y cómo protegerte. La idea de contratar un abogado contra mi propia familia me hacía sentir náuseas. Pero la alternativa era volver a ser la víctima silenciosa, la anciana explotada que entrega todo hasta quedarse sin nada. 3 días después estaba sentada en la oficina de Ramiro. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris en las sienes y una mirada que transmitía tanto profesionalismo como compasión genuina. Su oficina era sencilla pero ordenada, con estantes llenos de libros legales y algunos diplomas enmarcados en las paredes color crema. Me ofreció café y se sentó frente a mí con una libreta y una grabadora. Antonia, cuénteme todo desde el principio. No omita detalles, por insignificantes que parezcan. En casos como estos, cada pequeño detalle puede ser importante. Le conté toda la historia, desde la boda que pagué hasta las vacaciones de las que me excluyeron. Le hablé de cada transferencia bancaria, cada cheque firmado, cada tarjeta de crédito que les había dado y que ellos llenaban sin límite. Le conté sobre el apartamento, el auto, los muebles, la escuela privada de los niños, los tratamientos estéticos de Verónica, los viajes, las renovaciones, todo. Ramiro tomaba notas meticulosamente, haciendo preguntas específicas sobre fechas, montos exactos, si había algo por escrito, si existían mensajes de texto o correos electrónicos solicitando dinero. Cuando terminé, Ramiro dejó su pluma sobre el escritorio y me miró con una seriedad que me hizo sentir un escalofrío. Señora Antonia, lo que me está describiendo es un caso clásico de explotación financiera de una persona mayor. En algunos estados esto es considerado un delito. Lo que han hecho con usted durante 6 años tiene un nombre legal: abuso económico familiar. Y las amenazas de su hijo respecto a alejarla de sus nietos constituyen coerción emocional. Escuchar esas palabras dichas en voz alta por un profesional hizo que todo se volviera más real, más serio, más doloroso. No eran solo mis sentimientos heridos. No era solo drama familiar. Era abuso con nombre y apellido legal. ¿Qué puedo hacer?, pregunté con voz temblorosa. Ramiro se reclinó en su silla y comenzó a explicar. Primero, necesitamos documentar todo. Quiero que recopile todos los extractos bancarios de los últimos 6 años, todos los recibos de transferencias, todos los mensajes de texto o correos donde le solicitan dinero. Necesitamos construir un registro completo de cuánto ha dado y bajo qué circunstancias. Segundo, vamos a redactar una carta formal notificando a su hijo y su nuera que ya no proporcionará apoyo financiero. Esta carta quedará registrada legalmente y servirá como evidencia de que usted comunicó claramente sus límites. Tercero, voy a recomendarle que consulte con una psicóloga especializada en abuso familiar. Se llama Estela. Ella puede ayudarla a procesar emocionalmente todo esto y también puede proporcionar una evaluación profesional de su estado mental, lo cual será importante si ellos intentan argumentar que usted está senil o no es capaz de manejar sus propias finanzas. La cabeza me daba vueltas con toda esta información. ¿Cree que van a llegar tan lejos? ¿Cree que mi propio hijo va a intentar declararme incapaz? Ramiro asintió lentamente. Señora Antonia, he visto casos similares docenas de veces. Cuando las personas han estado dependiendo financieramente de alguien durante años y esa fuente se cierra, pueden volverse desesperadas. Y las personas desesperadas hacen cosas impensables. Su hijo tal vez no lo haría por sí mismo,
pero su nuera parece ser la fuerza motriz detrás de todo esto. Ella no va a rendirse fácilmente. Salí de esa oficina con una carpeta llena de documentos para firmar y una lista de tareas que parecía interminable. Tenía que revisar 6 años de estados de cuenta bancarios, organizar recibos, buscar correos electrónicos antiguos. Tenía que hacer una cita con la psicóloga Estela. Tenía que firmar autorizaciones para que Ramiro pudiera representarme legalmente si la situación escalaba. Era abrumador. Era aterrador. Pero también era necesario. Esa noche, mientras revisaba mis archivos bancarios en la computadora, encontré cosas que había olvidado o que había bloqueado de mi memoria. Una transferencia de $3,000 con la nota emergencia médica de Verónica, que resultó ser una cirugía estética de nariz. $4,000 para reparaciones del auto, que según descubrí después por Facebook fueron unas llantas nuevas de lujo y un sistema de sonido premium. $7,500 para gastos escolares urgentes, que coincidían exactamente con las fechas en que Verónica publicó fotos de un fin de semana en un spa de lujo. Cada descubrimiento era como recibir una bofetada. Habían mentido. Una y otra vez habían mentido sobre para qué necesitaban el dinero. Y yo, confiada y tonta, había creído cada palabra sin cuestionar nada. Imprimí todo. Cada estado de cuenta, cada transferencia, cada nota. Al final de la noche tenía una pila de papeles de casi 10 centímetros de altura. $537,000 exactamente. Esa era la suma total de lo que había gastado en ellos durante 6 años. Más de lo que muchas personas ganan en toda su vida laboral. A la mañana siguiente recibí un mensaje de texto de Fernando. Mamá, necesitamos hablar. Verónica está muy molesta con tu actitud. Los niños preguntan por qué no vienes a verlos. Esto se está saliendo de control. Ven a cenar esta noche y arreglamos todo como adultos. Leí ese mensaje varias veces. La manipulación era tan obvia que casi resultaba insultante. Usar a los niños como carnada. Hacerme parecer la culpable con eso de tu actitud. Sugerir que yo era la inmadura mientras ellos eran los adultos razonables. Respondí de forma simple. No gracias, Fernando. Si quieres que los niños vean a su abuela, puedes traerlos a mi casa cualquier tarde. Pero no voy a ir a tu casa a ser atacada por Verónica ni a escuchar más exigencias de dinero. La respuesta llegó casi inmediatamente. Increíble. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Después de todas las veces que te hemos incluido en nuestra familia. Así nos pagas. Alejándote de tus propios nietos por orgullo. Me quedé mirando ese mensaje durante largos minutos. ¿Todo lo que habían hecho por mí? ¿Qué exactamente habían hecho por mí excepto tomar y tomar y tomar? ¿Incluirme en su familia? Me habían excluido de las vacaciones que yo pagué. No respondí. Berenice me había aconsejado que mantuviera todas las comunicaciones breves y documentadas, que no me dejara arrastrar a discusiones emocionales por mensaje de texto. 2 días después tuve mi primera sesión con Estela, la psicóloga que Ramiro había recomendado. Era una mujer de unos 45 años, con una presencia cálida pero profesional. Su consultorio estaba decorado con tonos suaves color durazno y había plantas verdes en cada rincón. Me senté en un sofá cómodo frente a ella y, por tercera vez en 2 semanas, conté mi historia completa. Estela escuchaba con atención, haciendo anotaciones ocasionales, asintiendo con comprensión. Cuando terminé, ella se inclinó hacia adelante y habló con una gentileza que casi me hace llorar. Antonia, quiero que entiendas algo muy importante. Nada de esto es tu culpa. Has sido víctima de un patrón de abuso que es más común de lo que la gente cree. Muchas personas mayores, especialmente mujeres de tu generación que fueron educadas para ser dadoras incondicionales, terminan en situaciones similares. Te han condicionado durante años a creer que tu valor está en lo que puedes dar, no en quién eres como persona. Sus palabras me golpearon como un martillo. Tenía razón. Toda mi vida había medido mi valor por mi utilidad. Fui una buena esposa porque cuidaba bien de Julio. Fui una buena madre porque me sacrificaba por Fernando. Intenté ser una buena abuela dando todo lo que podía dar. Pero ¿quién era yo más allá de esos roles? ¿Qué valor tenía Antonia como persona, no como proveedora de servicios o dinero? Vamos a trabajar juntas para reconstruir tu sentido de identidad y valor propio, continuó Estela.
También voy a preparar una evaluación psicológica completa que documente que estás en pleno uso de tus facultades mentales. Porque basándome en lo que me has contado sobre las amenazas implícitas, sospecho que van a intentar cuestionar tu capacidad para manejar tus propias finanzas. Necesitamos tener documentación profesional que demuestre que eres completamente competente. Salí de esa sesión sintiéndome extrañamente esperanzada, pero también exhausta emocionalmente. Estela me había dado tarea: escribir una lista de todas las cosas que yo quería hacer con mi vida, con mi tiempo, con mi dinero. Cosas que había pospuesto durante años porque siempre estaba ocupada atendiendo las necesidades de otros. Esa noche me senté con una libreta en blanco y una pluma, pero mi mente estaba vacía. Había pasado tanto tiempo viviendo para otros que honestamente no sabía qué quería para mí misma. Pasaron 3 semanas de silencio relativo. Fernando envió algunos mensajes ocasionales, todos con el mismo tono de víctima ofendida. Los niños extrañan a su abuela. Verónica está dolida por tu rechazo. No entiendo por qué estás actuando así. Yo respondía de forma breve y neutral, sin dejarme arrastrar a discusiones. Ramiro me había enseñado que cada mensaje podía ser usado como evidencia, así que mantenía todo cordial pero firme. Mientras tanto, había recopilado toda la documentación financiera. 6 carpetas gruesas llenas de extractos bancarios, recibos, transferencias, mensajes de texto solicitando dinero. Era evidencia irrefutable de 6 años de explotación sistemática. Estela y yo nos reuníamos 2 veces por semana. En cada sesión descubría capas más profundas de mi propia anulación. Me hizo llevar un diario donde anotaba cada vez que decía sí cuando quería decir no, cada vez que posponía mis necesidades por las de otros, cada vez que me sentía culpable por simplemente existir sin ser útil. Las páginas se llenaron rápidamente. Era aterrador ver en blanco y negro cuán completamente había desaparecido de mi propia vida. Estela también completó mi evaluación psicológica. Los resultados fueron claros. Yo estaba en perfecto uso de mis facultades mentales, sin signos de deterioro cognitivo, completamente capaz de tomar decisiones financieras y personales. Una tarde, mientras tomaba té en mi jardín, escuché el timbre. Era extraño porque no esperaba visitas. Berenice generalmente tocaba la puerta trasera directamente. Fui a abrir y me encontré cara a cara con Verónica. Estaba vestida de forma elegante, con un conjunto color verde esmeralda que probablemente había costado $1000, tacones altos, maquillaje perfecto. Me sonrió, pero era esa sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «Hola, Antonia. ¿Podemos hablar?» No la invité a pasar. Me quedé en la puerta, bloqueando la entrada con mi cuerpo. «¿Sobre qué quieres hablar, Verónica?» Ella suspiró dramáticamente, como si yo fuera una niña difícil que estaba probando su paciencia. «Sobre esta situación ridícula. Sé que has estado molesta por lo de las vacaciones. Tal vez no manejamos bien las cosas. Pero esto ya se está yendo demasiado lejos. Fernando está estresado, los niños están confundidos, y francamente, está siendo egoísta». «¿Egoísta?» Me llamó egoísta. Después de 6 años de entregarle más de $500,000, de cuidar a sus hijos, de cocinar para su familia, de sacrificar mis propias necesidades constantemente. «Verónica, no tengo nada que discutir contigo. Si Fernando quiere hablar conmigo, puede llamarme o venir él mismo. Pero esta conversación se acabó». Intenté cerrar la puerta, pero ella puso su pie en el camino, bloqueándola. «No tan rápido, señora». Su voz había perdido toda pretensión de dulzura. Ahora sonaba dura, casi amenazante. «Vamos a aclarar algo. Tú nos debes. Fernando es tu único hijo. Esos nietos son tu única familia. Si quieres seguir siendo parte de sus vidas, vas a tener que reconsiderar tu actitud. Necesitamos dinero. El alquiler está atrasado, las colegiaturas vencen en 2 semanas, y tenemos cuentas que pagar. No puedes simplemente cortar todo apoyo sin consecuencias». Sentí mi corazón acelerarse, pero mantuve mi voz tranquila. «Quita tu pie de mi puerta, Verónica. Ahora». Ella me miró con desprecio. «¿Ok? ¿Vas a llamar a la policía? Sería una historia interesante. Anciana demente llama a la policía contra su propia familia que solo quiere visitarla». Ahí estaba. La amenaza que Ramiro había predicho. Intentar hacerme parecer senil,
incapaz, confundida. Mi pie. Verónica. Ya. Esta vez mi voz sonó más firme. Ella finalmente quitó el pie con un movimiento exagerado y dramático. Está bien. Pero esto no ha terminado. Antonia. Vamos a conseguir lo que nos corresponde. Fernando va a hablar con un abogado sobre sus derechos como tu único heredero. Y vamos a demostrar que ya no estás en condiciones de manejar tu propio dinero. Claramente estás confundida, paranoica, probablemente en etapas tempranas de demencia. Cerré la puerta en su cara y puse el seguro. Mis manos temblaban violentamente. Me apoyé contra la puerta, respirando profundamente, tratando de calmar mi corazón que latía como si quisiera salirse de mi pecho. Berenice había estado en razón. Habían escalado. Ahora estaban amenazando con cuestionar legalmente mi capacidad mental para poder controlar mi dinero. Tomé mi teléfono y llamé a Ramiro inmediatamente. Verónica acaba de estar aquí, le dije cuando contestó. Me amenazó con que van a tratar de declararme mentalmente incapaz para manejar mis finanzas. Escuché cómo Ramiro tomaba aire bruscamente. La conversación fue grabada. No pensé en eso. Está bien. A partir de ahora, quiero que grabes cualquier interacción con ellos. Tu teléfono tiene función de grabación de voz. Úsala. Y escríbeme un correo electrónico ahora mismo con todos los detalles de lo que acaba de pasar mientras aún está fresco en tu memoria. Fecha, hora, qué dijo exactamente, todo. Esa noche escribí cada palabra que recordaba de la conversación con Verónica. También empecé a sentir miedo de verdad. No era solo una disputa familiar. Estaban preparándose para atacarme legalmente, para quitarme el control de mi propio dinero, de mi propia vida. Al día siguiente, Ramiro envió la carta formal que había redactado. Era un documento legal notificando a Fernando y Verónica que yo cesaba todo apoyo financiero inmediatamente, que cualquier deuda previa se consideraba un regalo y no un préstamo, y que cualquier contacto futuro debía ser a través de mi representante legal si tenía relación con asuntos económicos. La respuesta llegó 4 días después, pero no de Fernando. Llegó en forma de una carta certificada de un bufete de abogados. Mi corazón se hundió cuando vi el sobre. Ramiro estaba conmigo cuando lo abrí. La carta era brutal en su frialdad legal. Básicamente argumentaba que Fernando, como mi único hijo y heredero, tenía preocupaciones legítimas sobre el bienestar mental y financiero de su madre. Citaban mi comportamiento errático reciente, mi aislamiento social y mi toma de decisiones financieras cuestionables. Solicitaban una evaluación de competencia mental por un médico designado por el tribunal. Esto es guerra, dijo Ramiro mientras leía la carta por segunda vez. Están jugando sucio. Pero tenemos ventaja. Tienes la evaluación de Estela que demuestra tu competencia mental completa. Tienes documentación de 6 años de abuso financiero. Y tienes el hecho de que tu decisión de cortar el apoyo económico no es errática, es completamente racional dado el patrón de explotación. Me preparó para lo que vendría. Tendríamos que responder legalmente. Probablemente habría una audiencia. Yo tendría que testificar. Sería público, doloroso, humillante. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi vida había pasado de ser una madre amorosa y una abuela feliz a estar defendiéndome en tribunales contra mi propio hijo? Berenice se quedó conmigo esa noche, durmió en el cuarto de huéspedes, me preparó té de manzanilla, me abrazó mientras lloraba. Eres más fuerte de lo que crees, Antonia. Y no estás sola en esto. Los siguientes días fueron un torbellino de preparación legal. Ramiro y yo nos reunimos con un médico independiente que realizó otra evaluación cognitiva completa. Pasé 4 horas respondiendo preguntas, resolviendo acertijos, demostrando mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi competencia mental. Los resultados fueron idénticos a los de Estela. Yo estaba en perfecto uso de mis facultades. El médico incluso comentó que mi agudeza mental era superior al promedio para mi edad. Mientras tanto, Fernando comenzó una campaña de desprestigio. Llamó a mis pocas amigas cercanas, sugiriendo que yo estaba actuando extraño, que estaba confundida, que tal vez necesitaba ayuda. Algunas de esas amigas, personas que conocía desde hacía décadas, me llamaron preocupadas. Les expliqué la situación real, les mostré la documentación del abuso financiero. La mayoría me creyó y me apoyó.
Pero algunas, especialmente las más mayores y tradicionales, me dijeron que estaba siendo dura, que la familia es lo primero, que debía perdonar y olvidar. Una tarde recibí una visita inesperada. Era una trabajadora social del Departamento de Servicios para Adultos Mayores. Alguien había hecho una denuncia anónima expresando preocupación por mi bienestar. La trabajadora social, una mujer joven llamada Patricia, fue amable pero profesional. Revisó mi casa, me hizo preguntas sobre mi rutina diaria, evaluó si estaba siendo descuidada o abusada. Le mostré toda mi documentación legal, las evaluaciones médicas, la evidencia del abuso financiero que yo había sufrido. Patricia se sentó conmigo en la mesa de la cocina y habló con honestidad. Señora Antonia, veo casos como este más frecuentemente de lo que la gente imagina. Familias que explotan financieramente a sus miembros mayores y luego, cuando esa persona se defiende, tratan de hacerla parecer incompetente. Usted está claramente en pleno uso de sus facultades. Su casa está limpia y bien mantenida. Usted está bien cuidada. Y tiene documentación sólida de lo que ha estado sucediendo. Voy a cerrar este caso como infundado. Fue un pequeño alivio, pero también me hizo comprender cuán lejos estaban dispuestos a llegar Fernando y Verónica. Habían usado los servicios sociales como arma contra mí. ¿Qué vendría después? La respuesta a esa pregunta llegó más rápido de lo que esperaba. Una semana después de la visita de Patricia, recibí otra carta certificada. Esta vez no era de los abogados de Fernando. Era de la escuela privada de mis nietos. La carta, redactada en un lenguaje formal y distante, me informaba que mi nombre había sido removido de la lista de personas autorizadas para recoger a los niños. También se me notificaba que ya no era bienvenida en eventos escolares a menos que estuviera acompañada por los padres. La razón citada era vaga, por solicitud de los tutores legales debido a preocupaciones familiares. Me estaban aislando sistemáticamente de mis nietos. Era una táctica cruel pero efectiva. Me dolió más de lo que cualquier amenaza legal podría dolerme. Esos niños eran inocentes en todo esto. Ellos me amaban genuinamente, y yo a ellos. Usar ese amor como arma era el acto más bajo que Fernando y Verónica podían cometer. Llamé a Ramiro inmediatamente. Su voz sonó tensa cuando le expliqué la situación. Están construyendo una narrativa. Quieren demostrar que eres una amenaza o una influencia inestable para los niños. Es parte de su estrategia para probar incompetencia mental. Esa noche, mientras estaba sentada sola en mi sala, escuché voces afuera. Miré por la ventana y vi a Fernando y Verónica en la entrada de mi casa, acompañados por un hombre que no reconocí. Llevaba un traje gris y una carpeta de cuero. Mi instinto me dijo que no abriera la puerta, pero ellos tocaron el timbre insistentemente. Finalmente, con mi teléfono en mano lista para grabar, abrí la puerta pero dejé la cadena de seguridad puesta. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Fernando. Su voz sonaba cansada, casi suplicante. «Este es el doctor Enrique Maldonado. Es psiquiatra. Verónica y yo estamos muy preocupados por ti. Hemos notado cambios en tu comportamiento, decisiones irracionales, paranoia. El doctor Enrique ha aceptado evaluarte». Miré al hombre del traje gris. Él me sonrió de forma condescendiente, como si yo fuera una niña asustada que necesitaba ser calmada. «Señora Antonia, solo serán unas preguntas simples. Nada de qué preocuparse». Activé la grabación de voz en mi teléfono discretamente. «No voy a ser evaluada por ningún médico que ustedes traigan. Ya fui evaluada por 2 profesionales independientes y ambos confirmaron que estoy en perfecto uso de mis facultades mentales. Si tienen preocupaciones legítimas, pueden presentarlas a través de sus abogados, y yo responderé a través de los míos. Ahora, por favor, retírense de mi propiedad». Fernando se veía frustrado. «Mamá, por favor. Solo estamos intentando ayudarte. ¿No ves que tu comportamiento está afectando a toda la familia?». Verónica intervino, su voz llena de veneno apenas contenido. «Deja de ser terca, Antonia. Estás enferma. No puedes ver con claridad. Necesitas ayuda profesional. El doctor Enrique puede ayudarte, pero solo si cooperas». El doctor Enrique dio un paso adelante. «Señora, entiendo que esto pueda parecer invasivo, pero su familia tiene razones válidas para preocuparse. El aislamiento social,
Los cambios repentinos en patrones de comportamiento establecidos, la desconfianza hacia seres queridos, todos son signos de posible deterioro cognitivo. Sentí rabia hirviendo en mi pecho. Este hombre ni siquiera me conocía, no había revisado mi historial médico, no tenía ninguna base real para esas afirmaciones. Estaba ahí porque Fernando y Verónica probablemente le estaban pagando para que me diagnosticara como incompetente. Doctor Enrique, no sé cuánto le están pagando por esto, pero le sugiero que verifique sus hechos antes de hacer diagnósticos irresponsables sobre una persona que nunca ha examinado. Ahora todos ustedes tienen 10 segundos para salir de mi propiedad antes de que llame a la policía. Cerré la puerta y puse el seguro. Los escuché discutir afuera durante unos minutos, luego escuché sus pasos alejándose. Mis manos temblaban mientras enviaba la grabación completa de la conversación a Ramiro. Él respondió en minutos. Perfecto. Esto demuestra claramente que están intentando manipular una evaluación médica. El doctor Enrique acaba de cometer una violación ética grave al intentar diagnosticarte sin una evaluación formal. Voy a presentar una queja ante el colegio médico. Los días siguientes fueron de una tensión constante. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que escuchaba un auto estacionarse cerca de mi casa, mi corazón se aceleraba. Estaba viviendo en un estado de hipervigilancia que me estaba agotando física y emocionalmente. Berenice se convirtió en mi ancla. Venía todos los días, a veces solo para sentarse conmigo en silencio, otras veces para hacerme reír con historias de sus propias batallas familiares. Me recordaba constantemente que yo estaba haciendo lo correcto, que defender mi dignidad no era egoísmo, era supervivencia. En mi siguiente sesión con Estela, finalmente me derrumbé. Lloré con sollozos profundos que salían desde algún lugar oscuro dentro de mí. No puedo más, le dije entre lágrimas. Es mi hijo. Mi único hijo. ¿Cómo puede estar haciéndome esto? ¿Qué hice mal al criarlo para que se convirtiera en esta persona? Estela me pasó una caja de pañuelos y esperó pacientemente a que me calmara antes de hablar. Antonia, escúchame bien. Tú no criaste a esta persona. La persona que Fernando fue está siendo controlada y manipulada por Verónica. He visto este patrón muchas veces. Hay un cónyuge dominante que aísla al otro de su familia de origen, que controla las finanzas, que dicta cómo deben ser las relaciones. Fernando probablemente está tan profundamente manipulado que ni siquiera puede ver con claridad lo que está sucediendo. Sus palabras tenían sentido, pero no aliviaban el dolor. ¿Y qué hay de mis nietos?, pregunté. Ellos van a crecer pensando que su abuela es una mujer mala, loca, que los abandonó. Van a crecer con las mentiras que Verónica les cuente sobre mí. Estela suspiró. Posiblemente. Pero también existe la posibilidad de que cuando crezcan y puedan pensar por sí mismos, busquen la verdad. Los niños son más perceptivos de lo que creemos. Eventualmente verán el patrón de comportamiento de su madre. Y cuando eso suceda, tendrás la oportunidad de reconstruir esa relación. Pero por ahora, tu prioridad debe ser protegerte a ti misma. Ramiro, mientras tanto, estaba preparando nuestra defensa legal. La audiencia para evaluar mi competencia mental estaba programada para dentro de 3 semanas. Sería frente a un juez, con testimonios de ambas partes. Los abogados de Fernando presentarían su caso argumentando que yo necesitaba un tutor legal para manejar mis finanzas. Nosotros presentaríamos evidencia de mi competencia completa y del abuso financiero sistemático que había sufrido. Va a ser duro, me advirtió Ramiro. Van a atacar tu carácter. Van a pintar cada decisión que has tomado recientemente como evidencia de deterioro mental. Van a traer testigos que dirán que te has vuelto paranoica, aislada, confundida. Tenemos que estar preparados para refutar cada uno de esos argumentos con evidencia sólida. Pasamos horas preparándonos. Ramiro me hacía preguntas difíciles, me presionaba sobre detalles, me preparaba para el interrogatorio agresivo que enfrentaría. Una tarde, 2 semanas antes de la audiencia, estaba en el supermercado comprando víveres cuando vi a Fernando. Estaba solo, sin Verónica. Nuestros ojos se encontraron a través del pasillo de productos lácteos. Por un momento, vi algo en su expresión, algo que parecía dolor genuino, tal vez incluso arrepentimiento. Caminó hacia mí lentamente. «Mamá», dijo en voz baja, «¿podemos hablar? Solo tú y yo, sin abogados, sin Verónica. Por favor». Miré a mi hijo,
Este hombre de 40 años que alguna vez fue mi bebé, mi niño pequeño, mi adolescente. Busqué en su rostro algún rastro del Fernando que conocía, del hijo cariñoso y bueno que había sido antes de Verónica. ¿Qué quieres hablar, Fernando? Él miró alrededor nerviosamente, como si temiera que alguien nos estuviera escuchando. No aquí. ¿Podemos ir a tu casa? Solo media hora. Te lo suplico. Parte de mí quería decir que no, mantener los límites que tanto me había costado establecer. Pero era mi hijo. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Está bien. Media hora. Pero voy a grabar la conversación. Él asintió, su expresión derrotada. Terminamos nuestras compras en silencio y luego él me siguió hasta mi casa en su auto. Nos sentamos en la sala, uno frente al otro. Yo tenía mi teléfono sobre la mesa entre nosotros, la grabadora activada y visible. Fernando miraba sus manos, sus dedos entrelazados nerviosamente. Se veía cansado, con ojeras profundas y una palidez que no había notado antes. Finalmente, levantó la vista y habló con voz temblorosa. Mamá, no sé cómo empezar. No sé cómo explicar todo esto sin sonar como un completo cobarde. Intenta ser honesto, le dije simplemente. Él asintió y respiró profundo. Verónica me está presionando mucho. Desde que dejaste de darnos dinero, ella está obsesionada con conseguirlo de alguna forma. No duerme por las noches, hace listas de gastos, calcula cuánto necesitamos, se pone histérica cuando le digo que no podemos pedirte más. Yo intenté explicarle que tú tienes derecho a tu propio dinero, que no podemos seguir dependiendo de ti, pero ella dice que yo soy débil, que no defiendo a mi familia. Lo escuché sin interrumpir, observando cómo finalmente parecía estar viendo la realidad con claridad. Ella fue quien contactó a ese abogado, continuó Fernando. Yo no quería. Cuando me mostró la carta que iban a enviar, yo le dije que era demasiado, que estábamos cruzando una línea. Pero ella me convenció de que era por nuestro bien, por el bien de los niños. Me hizo creer que tú realmente podrías estar enferma, que tu cambio de comportamiento era síntoma de algo grave. ¿Y tú qué crees, Fernando?, pregunté. ¿Crees que estoy enferma? ¿Crees que he perdido la capacidad de tomar mis propias decisiones? Él negó con la cabeza, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. No, mamá. Sé que no estás enferma. Sé que estás completamente cuerda. Y sé que hemos abusado de tu generosidad durante años. Dios, cuando vi todos esos números que el abogado recopiló, cuando vi cuánto dinero te hemos sacado, me sentí enfermo. Más de $500,000. ¿Cómo dejé que llegara tan lejos? Porque Verónica te manipula, respondí con calma. Y porque yo lo permití siendo incapaz de decir no. Ambos tenemos responsabilidad en esto, Fernando. Pero la diferencia es que yo estoy intentando cambiar, estoy poniendo límites, estoy defendiéndome. ¿Tú qué estás haciendo? Él se cubrió el rostro con las manos. No lo sé. Estoy atrapado. Si me pongo de tu lado, Verónica va a volverse loca. Va a hacer mi vida imposible. Ya amenazó con llevarme a divorcio, con quitarme a los niños, con arruinar mi reputación. Ahí estaba la verdad. Fernando no era solo un hijo ingrato o un hombre codicioso. Era una víctima también, atrapado en una relación abusiva con una mujer manipuladora y controladora. Fernando, escúchame. No puedo salvar tu matrimonio. No puedo rescatarte de Verónica. Eso es algo que tú tienes que decidir por ti mismo. Pero lo que sí puedo decirte es que no voy a permitir que me arrastren a los tribunales, que cuestionen mi salud mental, que me alejen de mis nietos, solo porque Verónica quiere controlar mi dinero. Lo sé, susurró él. Y no te culpo. Si estuviera en tu lugar, probablemente haría lo mismo. Mamá, vine aquí para decirte algo importante. El doctor Enrique que trajimos la semana pasada, Verónica le pagó $5,000 por adelantado para que te diagnosticara con demencia sin importar el resultado de cualquier evaluación. Yo escuché la conversación. Ella le dijo exactamente qué escribir en el informe. Mi sangre se heló. ¿Tienes prueba de eso? Fernando asintió lentamente. Grabé la conversación en mi teléfono. No sé por qué lo hice. Supongo que alguna parte de mí sabía que esto estaba mal, que había cruzado una línea que no podía cruzar. Sacó su teléfono y me mostró un archivo de audio.
Puedes dárselo a tu abogado. Es evidencia de fraude. Podría arruinar completamente nuestro caso. ¿Por qué me estás diciendo esto, Fernando? ¿Por qué me estás dando esta evidencia? Él me miró con ojos llenos de dolor y vergüenza. Porque eres mi madre. Porque a pesar de todo lo que ha pasado, todavía te amo. Y porque no puedo vivir conmigo mismo si permito que te destruyan solo para mantener un estilo de vida que nunca debimos tener. Verónica va a odiarme cuando se entere. Probablemente va a terminar nuestro matrimonio. Pero prefiero eso a traicionarte de esta forma. Sentí lágrimas quemando en mis ojos. Este era mi hijo. El verdadero Fernando estaba ahí, bajo todas las capas de manipulación y miedo. Envíame ese archivo ahora, le dije. Él lo hizo inmediatamente. Mi teléfono vibró con el mensaje recibido. Fernando, necesitas ayuda profesional. Necesitas terapia para salir de esta relación tóxica. Estela, mi psicóloga, puede recomendarte a alguien que se especialice en relaciones abusivas. Ya busqué ayuda, admitió. Empecé terapia hace 2 semanas, sin que Verónica lo supiera. Mi terapeuta dice que estoy en una relación de abuso emocional y financiero. Dice que Verónica muestra patrones de personalidad narcisista. Dice que necesito salir antes de que sea demasiado tarde. Lo miré con una mezcla de tristeza y esperanza. ¿Y qué vas a hacer? Voy a pedirle el divorcio, dijo con voz firme. Ya contacté a un abogado familiar. Voy a pelear por la custodia compartida de los niños. No voy a permitir que ella los use como armas contra ti o contra mí. Y voy a retirar mi nombre de esa demanda de incompetencia. Voy a enviar una declaración jurada a la corte explicando que fui presionado por mi esposa, que las alegaciones no tienen base real y que tú estás completamente competente. No podía creerlo. Después de semanas de pesadilla, finalmente había un rayo de luz. Fernando, esto va a ser muy difícil para ti. Verónica no va a rendirse fácilmente. Él asintió. Lo sé, pero tengo que hacerlo. Por mí, por los niños, y por ti. Ya le pedí a mi jefe que me transfiera temporalmente a la oficina en otra ciudad. Voy a mudarme con los niños mientras proceso el divorcio. Necesito distancia física de Verónica para poder pensar con claridad. Nos quedamos en silencio por unos momentos. Luego Fernando habló nuevamente. Mamá, sé que no puedo devolverte el dinero que tomamos. Sé que voy a tardar años, tal vez décadas, en poder siquiera empezar a compensarte. Pero quiero que sepas que voy a intentarlo. No espero tu perdón inmediato. Solo espero que algún día puedas verme de nuevo como tu hijo y no como uno de tus abusadores. Me levanté y caminé hacia él. Lo abracé mientras él sollozaba contra mi hombro como cuando era niño y se lastimaba jugando. Siempre vas a ser mi hijo, Fernando. Siempre. Y el hecho de que estés aquí, que estés tomando estas decisiones difíciles, que estés eligiendo lo correcto por encima de lo fácil, me dice que el hijo que crié todavía está ahí. Solo estaba perdido por un tiempo. Después de que Fernando se fue, llamé inmediatamente a Ramiro y le envié la grabación que Fernando me había dado. Escuché el silencio al otro lado cuando terminó de oírla. Luego una risa incrédula. Antonia, esto es oro legal puro. Esto no solo destruye su caso, esto podría resultar en cargos criminales contra Verónica y el doctor Enrique por fraude e intento de obtener control ilegal de los bienes de otra persona. ¿Estás segura de que quieres llegar tan lejos? Lo pensé cuidadosamente. Parte de mí quería ver a Verónica enfrentar consecuencias reales por todo lo que había hecho. Pero otra parte, la parte que todavía amaba a mis nietos, sabía que si su madre iba a prisión, ellos sufrirían. Quiero usarlo como defensa en la audiencia. Quiero que quede claro que yo estoy competente y que todo esto fue un fraude desde el principio. Pero sobre los cargos criminales, déjame pensarlo. Los siguientes días fueron caóticos. Fernando cumplió su palabra y envió una declaración jurada retractándose de todas las alegaciones de incompetencia. Su abogado presentó documentos retirándolo del caso. Verónica intentó continuar sola, pero sin el testimonio de Fernando como hijo preocupado, su caso se desmoronaba. Ella contrató a otro abogado, gastando dinero que no tenía en honorarios legales cada vez más desesperados. Una semana antes de la audiencia programada, recibí una llamada del abogado de Verónica solicitando una reunión para discutir un posible acuerdo.
Ramiro y yo fuimos a esa reunión preparados para cualquier cosa. Verónica estaba ahí, sentada al lado de su abogado, con un vestido color naranja que alguna vez probablemente había comprado con mi dinero. Se veía furiosa, pero también asustada. Su abogado, un hombre mayor llamado Daniel, habló primero. Mi clienta está dispuesta a retirar todas las alegaciones y cerrar el caso si la señora Antonia acepta ciertas condiciones. Ramiro se reclinó en su silla. Estamos escuchando. Daniel sacó un documento. Primero, que la señora Antonia no presente cargos criminales relacionados con el incidente del doctor Enrique. Ramiro miró el documento con expresión impasible. ¿Y qué más? Daniel continuó leyendo. Segundo, que la señora Antonia proporcione una suma de $50,000 como ayuda de transición para mi clienta, quien está enfrentando dificultades financieras debido a la separación de su esposo. Me reí. No pude contenerme. Fue una risa amarga, llena de incredulidad absoluta. ¿Me está pidiendo que le pague a la mujer que intentó robarme, que intentó declararme demente, que me alejó de mis nietos, que manipuló a mi hijo durante años? Esa es su oferta de acuerdo. Verónica finalmente habló, su voz llena de veneno apenas contenido. Tú me debes eso y mucho más, Antonia. Pasé 6 años cuidando a tus nietos, manteniendo una casa que tú visitabas constantemente, cocinando para ti, incluyéndote en nuestra familia. Eso vale dinero. Y ahora, por tu culpa, mi matrimonio está destruido, mis hijos están confundidos, y estoy enfrentando la ruina financiera. Ramiro levantó una mano antes de que yo pudiera responder. Señora Verónica, le sugiero que sea muy cuidadosa con sus palabras. Tenemos evidencia grabada de que usted intentó sobornar a un médico para que diagnosticara falsamente a mi clienta con demencia. Tenemos documentación de más de $500,000 que usted extrajo de mi clienta durante 6 años. Tenemos mensajes de texto donde usted exige dinero con lenguaje abusivo y amenazante. Si alguien debe dinero aquí, no es mi clienta. El rostro de Verónica se puso rojo de furia. Esas grabaciones fueron obtenidas ilegalmente. Fernando no tenía derecho a grabarme sin mi consentimiento. Ramiro sonrió fríamente. En este estado, solo se necesita el consentimiento de una de las partes en una conversación para que la grabación sea legal. Fernando era parte de esa conversación. La grabación es completamente admisible en corte. Pero dejemos eso de lado por un momento. Hablemos de nuestra contraoferta. Sacó su propia carpeta y la colocó sobre la mesa. Mi clienta está dispuesta a no presentar cargos criminales bajo las siguientes condiciones. 1. Usted firma un documento reconociendo que todas las alegaciones de incompetencia mental fueron falsas y motivadas por intereses financieros. 2. Usted se compromete a no contactar a la señora Antonia nunca más, excepto para coordinación absolutamente necesaria relacionada con los nietos, y toda comunicación debe ser a través de Fernando. 3. Usted firma una orden de restricción mutua que prohíbe cualquier acercamiento no autorizado. 4. Usted acepta asistir a terapia obligatoria para abordar sus patrones de comportamiento manipulador. Y 5. Usted renuncia a cualquier reclamo futuro sobre el patrimonio de la señora Antonia. Daniel leyó el documento, su expresión volviéndose más seria con cada cláusula. Verónica se veía como si fuera a explotar. Esto es ridículo. No voy a firmar nada de esto. Prefiero ir a juicio. Voy a exponer todos tus secretos, Antonia. Voy a contar cómo descuidaste a Fernando cuando era niño, cómo siempre lo hiciste sentir inadecuado, cómo tu esposo te engañó durante años y tú lo permitiste porque eras demasiado débil para dejarlo. Sentí como si me hubieran abofeteado. Las mentiras salían de su boca con tanta facilidad, tan naturalmente. Ramiro habló antes de que yo pudiera reaccionar. Señora Verónica, ¿está usted consciente de que la difamación es un delito civil? Cada palabra falsa que acaba de decir puede ser usada en su contra. Y le aseguro que lo será. Se levantó de su silla. Esta reunión ha terminado. Señor Daniel, si su clienta quiere ir a juicio, estaremos encantados de presentar toda nuestra evidencia públicamente, incluyendo las grabaciones, los extractos bancarios, los testimonios de profesionales médicos y el testimonio de Fernando. Nos vemos en la corte. Salimos de esa oficina y yo estaba temblando de rabia y dolor. Las palabras de Verónica seguían resonando en mi cabeza.
Mentiras viciosas diseñadas para herirme en lo más profundo. Ramiro me puso una mano en el hombro. Respira, Antonia. Eso fue un último intento desesperado de manipulación. Ella sabe que perdió. Por eso está atacando de forma tan salvaje. Los animales heridos son los más peligrosos. La audiencia llegó finalmente. Era una mañana gris de noviembre. Berenice me acompañó a la corte, sosteniéndome la mano mientras entrábamos al edificio. El juzgado era intimidante, con techos altos y paredes de madera oscura. Verónica estaba allí con Daniel, sentada del otro lado de la sala. Ni siquiera me miró cuando entré. Fernando no estaba presente, lo cual era mejor. Él ya había dado su declaración por escrito y no tenía que someterse al circo que esto se había convertido. El juez era una mujer de unos 60 años, llamada jueza Sonia Ramírez. Tenía una expresión seria, pero no antipática. Revisó los documentos frente a ella durante varios minutos antes de hablar. He leído todos los documentos presentados por ambas partes. Debo decir que este es uno de los casos más perturbadores que he visto en mis 25 años en el estrado. Señora Verónica, su abogado le ha explicado la gravedad de las acusaciones en su contra. Verónica se puso de pie, su voz sonaba pequeña en la gran sala. Sí, su señoría. La jueza continuó. Tengo aquí evidencia de un intento documentado de soborno a un profesional médico para obtener un diagnóstico falso. Tengo evidencia de extracción sistemática de más de $500,000 de una persona mayor durante un periodo de 6 años. Tengo evidencia de amenazas, coerción emocional y uso de menores como armas en una disputa financiera. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Daniel se levantó. Su señoría, mi clienta admite que hubo errores de juicio. Está dispuesta a retractarse de todas las alegaciones y a aceptar las condiciones propuestas por la defensa, con la excepción de la terapia obligatoria, que considera una invasión a su privacidad. La jueza lo miró fijamente. Señor Daniel, su clienta tiene suerte de que no estoy ordenando una investigación criminal completa. La terapia obligatoria no es negociable. De hecho, voy a agregar condiciones adicionales. Se volvió hacia Verónica. Usted va a firmar todo lo que la señora Antonia ha solicitado, sin modificaciones. Adicionalmente, voy a ordenar que cualquier custodia compartida que tenga con sus hijos incluya supervisión profesional durante las primeras 6 meses, dado el patrón de comportamiento manipulador que ha demostrado. Voy a ordenar una evaluación psicológica completa realizada por un profesional designado por esta corte. Y voy a establecer una orden de restricción permanente que le prohíbe acercarse a la señora Antonia a menos de 100 metros, excepto en situaciones específicamente relacionadas con los nietos y siempre con mediación presente. Verónica se veía devastada, pero no dijo nada. La jueza luego se dirigió a mí. Señora Antonia, he revisado sus evaluaciones médicas y psicológicas. Está más que claro que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. De hecho, muestra una agudeza mental notable para su edad. Las alegaciones de incompetencia eran completamente infundadas y, francamente, abusivas. Este caso queda cerrado. Las costas legales serán pagadas por la parte demandante. Fue como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Había ganado. No solo legalmente, sino moralmente. La verdad había salido a la luz. Mi competencia había sido validada. Y Verónica había sido expuesta por lo que realmente era. Salimos de la corte bajo un cielo que había empezado a despejarse. Berenice me abrazó fuerte. Lo lograste. Estoy tan orgullosa de ti. Ramiro estrechó mi mano con una sonrisa genuina. Antonia, fue un honor representarte. Eres una de las mujeres más valientes que he conocido. Esa noche, Fernando me llamó. Su voz sonaba aliviada. Mamá, acabo de recibir la notificación de la corte. Gracias por no presionar cargos criminales. Sé que Verónica no lo merece, pero mis hijos no merecen tener a su madre en prisión. Le dije la verdad. No lo hice por ella, Fernando. Lo hice por ellos. Y lo hice por ti, porque a pesar de todo, sigues siendo mi hijo y no quiero que tus hijos crezcan con ese trauma. Estoy en terapia intensiva, me contó. 2 veces por semana. Mi terapeuta dice que voy a necesitar tiempo para deshacer años de manipulación. Pero estoy comprometido con el proceso.
Y los niños también están en terapia infantil. Están confundidos sobre todo lo que ha pasado, pero lentamente están entendiendo que nada de esto fue culpa tuya o mía. Fue Verónica quien creó este caos. Los meses siguientes fueron de sanación lenta pero constante. Fernando y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación, esta vez sobre bases más saludables. Él insistió en pagarme algo cada mes, aunque fueran cantidades pequeñas. No es por el dinero, mamá. Es por mi dignidad. Necesito sentir que estoy haciendo lo correcto. Acepté porque entendí que era parte de su proceso de recuperación, de recuperar su propia autoestima después de años de ser controlado. Los niños empezaron a visitarme otra vez. Al principio eran visitas cortas y supervisadas, con Fernando siempre presente. Pero gradualmente, a medida que la terapia avanzaba y ellos procesaban todo lo sucedido, las visitas se volvieron más naturales, más alegres. Un sábado por la tarde, mi nieto mayor me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Abuela, siento que mamá te hiciera cosas malas. Te quiero mucho». Mi corazón se partió y se reparó al mismo tiempo con esas palabras. Verónica cumplió con la orden de la corte. Asistió a terapia, mantuvo la distancia, y comunicaba solo a través de Fernando cuando era absolutamente necesario. Según Fernando, ella seguía resentida, seguía culpándome por la destrucción de su matrimonio, pero al menos había aprendido a mantener ese resentimiento para sí misma. El divorcio se finalizó 6 meses después de la audiencia. Fernando obtuvo custodia compartida, y yo recuperé mi lugar en la vida de mis nietos. Pero la transformación más grande ocurrió en mí. Con Estela seguí trabajando en reconstruir mi sentido de identidad más allá de ser madre, abuela, proveedora. Empecé a hacer cosas que había pospuesto durante décadas. Me inscribí en clases de pintura en acuarela en el centro comunitario. Descubrí que tenía talento para capturar paisajes, para mezclar colores de formas que expresaban emociones que no sabía que tenía guardadas. Mi primera exposición pequeña en una cafetería local vendió 3 pinturas. No era el dinero lo que importaba, era la validación de que yo tenía valor más allá de mi cuenta bancaria. Berenice y yo empezamos a viajar juntas. Nada extravagante, solo escapadas de fin de semana a pueblos cercanos, a mercados de artesanías, a playas tranquilas. Viajes que yo pagaba con mi propio dinero, para mi propio disfrute, sin culpa, sin la sensación de que debería estar ahorrando ese dinero para dárselo a alguien más. En uno de esos viajes, sentadas en una terraza mirando el atardecer sobre el océano, Berenice me dijo: «Mira qué lejos has llegado, Antonia. Hace un año estabas destrozada, sintiéndote invisible. Ahora mira, estás brillando». Tenía razón. Me sentía diferente. Caminaba diferente, hablaba diferente, me veía diferente cuando me miraba al espejo. Había recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo, mi propia voz. Ya no era la mujer que decía sí a todo para mantener la paz. Era la mujer que decía no cuando era necesario, que ponía límites, que se defendía. Y sorprendentemente, el mundo no se derrumbó cuando empecé a priorizarme. De hecho, las relaciones que importaban se fortalecieron. Un año después de la audiencia, en una tarde de otoño perfecta, estaba en mi jardín pintando las flores color lavanda que había plantado cuando Fernando me llamó. «Mamá, ¿puedo pasar con los niños? Queremos mostrarte algo». Llegaron media hora después. Los niños corrieron hacia mí con dibujos que habían hecho en la escuela. Fernando traía una caja pequeña envuelta en papel de regalo. «Es para ti, de parte de los 3». Abrí la caja cuidadosamente. Dentro había un collar delicado de plata con un dije en forma de corazón. En un lado estaba grabado «Abuela valiente», y en el otro «Te amamos». Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras Fernando explicaba. Los niños eligieron el diseño. Querían que supieras que eres su heroína. Que les enseñaste que está bien defenderse, que está bien decir no, que está bien amarte a ti misma. Y yo quería que supieras que estoy orgulloso de ti. Sé que el camino ha sido duro, sé que todavía hay días difíciles, pero mamá, me salvaste. Al salvarte a ti misma, me salvaste a mí también. En ese momento entendí completamente el significado de todo lo que había pasado. No había sido solo sobre el dinero. Nunca había sido solo sobre el dinero. Había sido sobre dignidad, sobre valor propio, sobre enseñar con el ejemplo que amar a alguien no significa desaparecer por ellos.
que ser generosa no significa permitir el abuso, que poner límites no es egoísmo, es supervivencia. Pensé en todas las mujeres de mi generación que habían sido enseñadas a darse hasta no tener nada que dar, que medían su valor por cuánto podían sacrificarse. Pensé en cuántas estaban en situaciones similares a la que yo había vivido, siendo explotadas por sus propias familias, sintiéndose atrapadas entre el amor y la autopreservación. Y deseé con todo mi corazón que ellas también encontraran el valor para defenderse, para decir basta, para reclamar sus propias vidas. Esa noche, después de que Fernando y los niños se fueron, me senté en mi sala con una taza de té caliente y mi diario. Escribí sobre el año que había pasado, sobre todo lo que había aprendido, sobre la mujer en la que me había convertido. Y terminé con una reflexión que me sorprendió por su simplicidad y su verdad. Pasé 64 años creyendo que mi valor estaba en lo que podía dar a otros. Ahora entiendo que mi valor está en quien soy, simplemente por existir. No necesito comprar el amor. El amor real no tiene precio. Cerré el diario y miré alrededor de mi sala. Mi casa. Mi espacio. Mi santuario. Ya no estaba llena del ruido constante de demandas y exigencias. Estaba llena de paz, de posibilidades, de una vida que finalmente era mía para vivir como yo eligiera. Había recuperado mi dinero, pero más importante, había recuperado mi alma. Y eso, descubrí, no tenía precio. Cuando Verónica me dio aquella sonrisa irónica y dijo solo para la familia, pensó que me estaba excluyendo, que me estaba poniendo en mi lugar. Pero sin saberlo, me liberó. Me mostró con perfecta claridad que yo no era valorada, solo usada. Y esa claridad dolorosa fue el regalo más grande que pudo haberme dado. Porque me dio el coraje para cambiar, para crecer, para convertirme en la mujer que siempre debí ser. Ahora, cuando la gente me pregunta cómo estoy, no digo automáticamente bien para evitar conversaciones. Digo la verdad. A veces estoy bien. A veces estoy luchando. A veces estoy celebrando. Pero siempre, siempre, estoy siendo auténtica. Y esa autenticidad es la victoria más dulce de todas. Mi historia no es única. Sé que hay miles de mujeres viviendo versiones de mi pesadilla. Pero quiero que sepan que es posible salir. Es posible reclamar tu vida, tu dignidad, tu valor. No es fácil. Es aterrador, doloroso, devastador a veces. Pero del otro lado de ese miedo está la libertad. Y la libertad, descubrí, vale cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda. Así que ahora vivo para mí. Amo a mi hijo y a mis nietos profundamente, pero ese amor ya no me cuesta mi alma. Ayudo cuando puedo y cuando quiero, pero ya no me sacrifico hasta desaparecer. Y cada mañana cuando me despierto, antes de cualquier otra cosa, me miro al espejo y me digo, eres suficiente, Antonia. Siempre has sido suficiente. Esa es mi verdad ahora. Y nadie, nunca más, podrá quitármela.